Los Blue Angels son el escuadrón de demostración aérea de la US Navy y los Marines, fundado en 1946 por el almirante Chester Nimitz, jefe de operaciones navales. Ordenó la creación del equipo el 24 de abril de aquel año. Su misión: mantener vivo el interés público en la aviación naval tras la Segunda Guerra Mundial y subirle la moral a la tropa. La escuadrilla inicial estaba compuesta por 3 aviones principales en formación, más un cuarto de reserva, y el modelo era el Grumman F-6F5 Hellcat, un caza de hélice que había arrasado en la guerra, pintado en azul marino oscuro con letras doradas. El Hellcat era un caza embarcado, robusto como un tanque, con blindaje, tanques autosellantes y fácil de mantener, provisto de un motor Pratt & Whitney R2810 W Double Wasp radial de 18 cilindros y 2200 caballos de potencia. Alcanzaba una velocidad máxima de 380 millas por hora, o sea, 611 kilómetros por hora, y el alcance era de 1520 kilómetros. Estaba armado con 6 ametralladoras ME, 2 del calibre 50, o sea, de 12-70 milímetros, además de bombas o cohetes para ataque a suelo. Medía 10 metros y 24 centímetros de longitud, 13 metros de envergadura y casi 4 metros y medio de altura. Eficacia brutal. Se sabe que derribaron 5.155 aviones enemigos acreditados, más que cualquier otro caza aliado naval. Se perdió un avión por cada 19 enemigos. Era superior al cero en casi todo. Solo era inferior en giros a baja velocidad, pero era más rápido, trepaba mejor, blindado y con más potencia. Los pilotos lo adoraban por su fiabilidad. Operó principalmente en la US Navy, en portaaviones como el USS Essex, Enterprise, Yorktown, Hornet, etc., y en los Marines, tanto embarcados como en bases terrestres e islas del Pacífico. Los primeros Blue Angels eran instructores veteranos que ya habían volado Hellcats en combate. Conocían el avión al dedillo, ideal para hacer rápido un show preciso y seguro. Para adaptarlo a las acrobacias, quitaron el armamento, el blindaje extra y le añadieron contrapeso en cola. El Hellcat respondía de maravilla, con buena relación potencia-peso, y perfecto para formaciones cerradas y maniobras brutales. Los jets aún no estaban listos. Butch Boris, el líder y piloto responsable de la escuadrilla, consideró el E-4U Corsair, pero lo descartó. El Wildcat era poco potente y el Tigercat demasiado grande. El Hellcat era perfecto para empezar. Solo unos meses después, el 25 de agosto de 1946, transicionaron al Grumman F-8F1 Bearcat, más ligero, potente y maniobrable, el último propeller que usaron, o lo que es lo mismo, el último avión de hélice. Y ya en 1947 introdujeron la famosa Diamond Formation, formación diamante, con 4 aviones, y que evolucionarían a los 6 actuales, con la llegada de los jets en los años 50. El primer show oficial fue el 15 de junio de 1946 en Jacksonville, Florida. Los Blue Angels, desde sus inicios, aparte de los que ya mencioné, el Hellcat y Bearcat, usaron los siguientes modelos de aviones. El primer jet, el Grumman F-9F5 Panther, entre 1949 y 1955, el salto a la era moderna post-Corea.
Entre los años 1955 a 1957 pasaron al Grumman F9 F8 Cougar, que era una variante del anterior. Luego transicionaron al supersónico Grumman F11F1 Tiger entre los años 1957 a 1968, que era el más largo en esa época. Y en 1969 cambiaron al puro músculo, concretamente al McDonnell Douglas F4J Phantom II, que estuvo en activo en la escuadrilla hasta 1974. A partir de ahí cambiaron de jet hacia el McDonnell Douglas A4F Skyhawk. Volaron con él hasta 1986. Era pequeño pero matón, el más longevo hasta entonces. A partir de 1986 pasaron al icónico F-18, volando los modelos McDonnell Douglas Boeing F A-18A, B, C y D Hornet, usándolos hasta el 2020 para pasar a los Boeing F A-18EF Super Hornet, el más grande, potente y moderno, los que vemos hoy día. Todos los pilotos son oficiales de la US Navy, o marines con miles de horas de vuelo en portaaviones. En 2025, su 79ª temporada, vuelan 6 Super Hornets. Su misión oficial: mostrar el teamwork brutal, el grupo que vuela como uno solo, como una máquina bien engrasada para lograr un objetivo común, de forma efectiva y eficiente, subordinando el ego personal al bien del equipo. Una comunicación brutal entre los pilotos, confianza absoluta, roles claros y esa sinergia que hace que el todo sea más grande que la suma de las partes. Como dijo Aristóteles, el todo es mayor que la suma de sus partes. Los ángeles azules representan el profesionalismo y precisión de la Navy, inspiran excelencia y servicio al país. No son solo un show, pues reclutan, motivan y encarnan lo mejor de la Fuerza Armada. Sus maniobras icónicas, sincronizados, girando como una unidad sólida que demuestra la sincronía y precisión, que roza lo imposible. La maniobra de Opposing Knife y Edge Pass es brutal, de 2 jets solos, donde se cruzan de frente a una velocidad entre 650 y 800 km por hora aproximadamente, pero que en realidad en el cruce suman velocidades de cierre superiores a 1600 km por hora.
entre 800 y 1000 millas por hora, cada uno en knife edge, volando de lado como una navaja. El ángulo de inclinación exacto a 90 grados, las alas perpendiculares al horizonte, uno derecho y el otro invertido. La maniobra Delta Roll, donde los 6 Super Hornets en formación Delta ejecutan un roll sincronizado de 360 grados, con separaciones mínimas, confianza ciega y pura sinfonía aérea. La formación Diamond, 4 jets, vuelan a 18 pulgadas de separación entre un avión y otro. O lo que es lo mismo, 45 centímetros de separación en algunas maniobras, yendo a una velocidad entre 400 y 700 millas por hora. O para que se entienda de otra manera, entre 643 y 1126 kilómetros por hora, rozando la velocidad del sonido que es a 1235 kilómetros por hora y con hasta 7 Gs de fuerza. O pasando a pocos metros uno del otro con las panzas enfrentadas, distancias milimétricas y confianza ciega, un pestañeo y al cielo para siempre. Es riesgo calculado. Adrenalina que te hace sentir vivo, sobre todo a sus pilotos y al que lo ve. Es poesía aérea, como decía el Barón Rojo, Manfred von Richthofen. La aviación de caza es un arte.